Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos y con un tema que es complejo, que ha sido tabú, que, bueno, que resulta que siempre se ha estado debatiendo, ya que la eliminación del subsidio de los combustibles es la némesis que hace temblar a los gobiernos. Y así dice un titular de Diario Primicias, el subsidio a los combustibles es una herencia del régimen militar que ningún presidente de la República ha podido eliminar, pese a que el escenario económico y petrolero es muy distinto al de la década de los años 70. Y bueno, en ese marco ya ha mencionado el presidente de Novoa su intención de eliminar este subsidio, ya que el subsidio a la gasolina entre 100 millones y 150 millones sería el monto anual para compensaciones. Esto es lo que está planteando el gobierno nacional y hay un cálculo también del ahorro anual que podría conseguir el país si se liberan estos precios, al menos de empezar con las gasolinas de Extra y Ecopaís. Esas son las cifras que han difundido el gobierno. Lo hizo este miércoles por parte del viceministro de Gobierno, quien también ha llamado un diálogo para ver cómo hace esto de la eliminación de los subsidios y también las compensaciones. Bueno, ¿qué nos dices del sector de los distribuidores de derivados de petróleo? Estamos ya con don Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Hay todo este debate en torno a la eliminación de los subsidios, toda esta expectativa, porque es un tema tan complejo, tan delicado, que podría hacer caer gobiernos. Sin embargo, pues hay este acuerdo del FMI de por medio que obliga al gobierno a ordenar sus finanzas, bueno, no tener este tipo de subsidios. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Cuál debería ser la propuesta? Y bueno, ¿qué está pensando también desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo? Gracias a don Osvaldo Erazo por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y cuál es su postura, de la postura de la Cámara, don Osvaldo, respecto a este plan que tiene el gobierno de, bueno, de ir eliminando ya los subsidios y tener estas compensaciones para ciertos sectores? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Estimada Verónica, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo a toda su audiencia de Radio Sucesos. Sí, el tema de subsidios a los combustibles es un tema de constante actualidad, es un tema de constante vigencia, pero que tomó relevancia o se puso en el tapete de discusión en enero de este año cuando el gobierno anunció que va a revisar los precios de los combustibles. La semana pasada, cuando el Banco Mundial hizo observaciones a los subsidios en el país y el desembolso del Fondo Monetario Internacional de los $1.000 millones, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener primero en concepto lo que son los subsidios. Los subsidios son temporales y focalizados, ¿no es cierto? Pero aquí hemos nosotros mantenido un subsidio que ha durado ya 50 años, como bien lo dijo usted, Verónica, desde la época de los gobiernos militares, desde 1974, 50 años, ¿no es cierto? Y el objetivo principal de los subsidios es que se redistribuya la riqueza, pero sería bueno preguntarnos si en 50 años se redistribuyó la riqueza y evidentemente no fue así, ¿no es cierto? No se cumplió con lo que debe ser temporales y focalizados, han sido indiscriminados y durante 50 años. Y esto ha generado una serie de distorsiones. El contrabando de los combustibles, ¿no es cierto? El uno, el principal. El otro, un uso ineficiente de los combustibles que genera a su vez una mayor contaminación. El hecho que a los distribuidores de combustibles no les revisen un margen de comercialización durante 21 años y cuestiones particulares, por ejemplo, de que el Ecuador perdió una querella internacional y que el Ecuador está obligado a vender a precios subsidiados a transporte pesado internacional de placa peruana que ingresa aquí al Ecuador. Se les tiene que vender con precios subsidiados, ¿cierto? Se supone que los subsidios, por último, bien aplicados o mal aplicados, es para los ecuatorianos, pero por ley tenemos que venderles al transporte peruano pesado. Entonces, estos inconvenientes que ha generado que el país se desangre en más de $3.000 millones al año en subsidios. El año pasado, el 2023, los subsidios de los combustibles sumaron $3.200 millones. Y eso que disminuyó porque en el 2022 los subsidios fueron de $4.500 millones.
Este año se estima que superará otra vez los 3.000 millones de dólares en subsidios. Claro, el gobierno atiende esos gastos en subsidios, pero está descuidando lo que es bienestar social y otras cuestiones que pueden mejorar, como es la salud y la educación. Hay tres, hay tres tipos de combustibles que tiene el mayor peso en los subsidios, que es el diésel, el gas, las gasolinas. En el diésel, prácticamente el 68% del diésel que consumimos en el país es importado. Las gasolinas, el 62% de las gasolinas que consumimos en el país es importado. Y el gas que utilizamos en nuestras cocinas, el 86% del gas que consumimos en el país es importado. Entonces, no tenemos una soberanía energética. Dependemos del mercado internacional. Dependemos de los precios internacionales, ¿no es cierto? Compramos a precios internacionales y vendemos aquí al interno del país a precio subsidiado. Obviamente, esa situación ya el gobierno ya tiene que poner un alto. Porque siempre eso genera un desequilibrio fiscal. Y para poder mantener ese equilibrio, el gobierno tiene que estar constantemente endeudándose, ¿no es cierto? Claro. En lo que se refiere al gas, al gas que no lo va a topar, ¿no es cierto? Me parece muy bien que no lo tope por su efecto político y social. Porque el gas, no olvidemos de que el gas, bien o mal, tenemos todos en nuestras casas. Hay quienes se benefician en mayor medida, otros en menor medida, pero todos se benefician del gas, del subsidio del gas. El diésel, en cambio, es un componente de los costos en el transporte público privado, en la industria, en la generación eléctrica. Entonces, ese también ha dicho que no lo va a Ah, topar, me imagino por lo pronto, ¿no es cierto? Pero las gasolinas que hay representan Ecopaís de momento, ¿no? Que ahora están la, la, e- congeladas. la ex- exacto, la Extra y la Ecopaís, que representan el 21% del total subsidios de los combustibles. Ese, en cambio, el uso de ese combustible, la mayoría es para transporte particular, para servicios privados, ¿no es cierto? Entonces, el revisar eso, ¿cierto? No es que no debería tener un efecto inflacionario. El diésel sí podría tener efecto inflacionario, pero las gasolinas ¿no es cierto? Entonces, en lo que se refiere a esto, el gobierno ya antes teníamos nosotros una duda. ¿Cómo va a aplicar la focalización y quién va a ser el beneficiario? Bueno, ahora hablan de compensaciones, ¿no? Y compensaciones para sectores como taxistas, camionetas rurales, motores fuera de borda, etcétera. Claro, entonces ahora ya no habla de focalización, más bien lo que está hablando es de compensación. Entonces, se va a tener un solo precio en las gasolineras, en las estaciones de servicio, ¿no es cierto? Un solo precio para un determinado producto. ¿Por qué? Porque antes querían aplicar dos, tres precios a un mismo producto. Y eso en la práctica, en la gestión, es como tener dos productos y físicamente no había infraestructura para un producto adicional, ¿no es cierto? Eso entonces ya ha definido el cómo. Ahora, ¿quién? O sea, ya los ministros sectoriales están analizando, ¿no es cierto?, la forma de compensar. Pero también aquí hay que tener en cuenta de que cuando estamos hablando de subsidios, todos somos los involucrados, o sea, todos hemos recibido este tipo de subsidio. Entonces, el hecho de que se analice y se le esté dando a un sector o a otro sector una compensación, obviamente hace que otros sectores también se sientan en el derecho de exigir que también se les compense. Claro. Ahora, ¿es adecuada entonces la medida de que a futuro va a eliminar los subsidios a las gasolinas de extra y Ecopaís, tomando en cuenta que esto implica un 20% de ahorro que tendría el gobierno? Y todavía no se animan a tocar el diésel, que representa el 49% del monto total de subsidios. ¿Usted ve posible que se pueda a futuro o se deba tocar este tema del diésel o está bien dejarlo y limitarse a las gasolinas de extra y Ecopaís? En este momento el gobierno ha anunciado que va a topar lo que es las gasolinas. Pero este comité de eficiencia energética que lo implementaron con el decreto 254. Sí, también debería tener en cuenta lo que está sucediendo con la gasolina Ecopaís, ¿no es cierto? La gasolina Ecopaís que se utiliza en la costa y la gasolina extra que se utiliza acá en la sierra, las dos son gasolinas de 85 octanos, ¿cierto?
Pero la gasolina extra está subsidiada en 59 centavos. En cambio, la gasolina Ecopaís está subsidiada en 80 centavos, 21 centavos más de subsidio por galón en la gasolina Ecopaís porque tiene un porcentaje mínimo de etanol. A Ujú. ver, recordemos de que en el año 2010, cuando empezó esto de la gasolina Ecopaís, esta gasolina empezó con un proyecto con el objetivo de disminuir costos, disminuir importaciones de combustibles, disminuir lo que son subsidios. 14 años después, un galón de gasolina Ecopaís tiene 21 centavos adicionales de subsidios en un mercado que representa 620 millones de galones al año. Entonces, este comité de optimización energética también debería poner ojo en lo que está sucediendo en los costos de la gasolina Ecopaís. Y también, ¿no es cierto? Tiene que el gobierno diferenciar lo que es precio sin subsidio y precio internacional. ¿Por qué? Exacto. Porque la gasolina, por ejemplo, la gasolina extra sin subsidio estaría en $3.05. Pero en cambio la gasolina, esa misma gasolina en Colombia está en $4. Esa misma gasolina en Perú está a $5. Entonces no es lo mismo precio sin subsidio que precio internacional. Y una recomendación para evitar los problemas, ¿no es cierto?, que sucedió en octubre del 2019. Si va a tomar una medida de ajuste de precios, sería bueno que lo tome con una medida gradual, no con una medida de shock como lo aplicó Lenin Moreno, ¿no es cierto? Claro, que Sí, además de una que fue de medida. shock, estuvo muy mal comunicado, ¿no? Sí, o sea, gradualmente, ¿no es cierto? Gradualmente, ¿cuál es el objetivo? ¿No es cierto? Informar cuál es el objetivo. ¿Que va a generar molestias? Obviamente va a generar molestias, pero ese no es pretexto para paralizar el país o para incendiar instituciones públicas como ya sucedió en algún momento.